Existen addons, y luego está esto, criaturas legendarias, jefes despiadados y batallas tan épicas que van a dejarte sin palabras. Hoy exploraremos Mowglis Mods Addon, la adaptación oficial de uno de los mods más icónicos de Minecraft Java, ahora disponible en Bedrock. Si llevas tiempo en Minecraft seguramente recordarás este nombre, Mowglis Mods, uno de los mods más populares de Java, con más de 65 millones de descargas. Sus increíbles jefes, animaciones fluidas y mecánicas innovadoras marcaron una generación, y ahora gracias a Onyx Frost Studios podemos disfrutarlo en Bedrock de manera oficial. Y sí, Onyx Frost también es responsable de otros addons brutales como el de dinosaurios y muchos más, pero este sin duda es uno de los proyectos más ambiciosos. Y hablando de calidad, si notas que mi voz se escucha mucho mejor que nunca, es porque estoy probando el Fifine AM8, un micrófono que sinceramente está elevando mi nivel de audio a otro nivel, pero eso lo haremos más adelante. Ahora sigamos para los más nostálgicos. Este addon tiene algo especial, y es que si vistes o seguiste Scarbaland 4, recordarás a un mob particular, el Caballero Ferruz, o como muchos lo llaman, Mordisquitos. Sí, este legendario enemigo está de vuelta. ¡Íncala, íncala, cerdo! ¡Cochino! ¡Toma, toma, toma, toma! Bien, 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 bien. Bien. Oh, ¿qué cojones? ¿Cuánto te quito? ¡Hostia, mete fuerte! ¿Qué cojones? A ver, toma, toma, póntela tú. A ver que yo la vea. ¿Y yo qué dices? Vamos a matar al otro mordisquitos y una para cada uno. Así que volviendo al addon, este addon está disponible en la Marketplace por 1690 minicons. Este addon no solo trae jefes épicos, sino que también estructuras místicas con una atmósfera envolvente y un nivel de detalle que lo convierte en uno de los mejores de la Marketplace. Vale la pena, es el mejor addon de jefes de Bedrock. En este video exploraremos cada detalle, enfrentaremos a los enemigos más temibles y desbloquearemos poderes que cambiarán tu forma de jugar. Así que prepárate, porque este viaje no será fácil. Comenzamos. Y es que antes de empezar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado a un streamer o youtuber y has pensado, wow, su voz suena increíble, clara y profesional? Pero cuando intentas grabar o hacer streaming suena como si estuvieras hablando desde el fondo de una cueva. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no tienes el micrófono correcto, y aquí es donde entra Fifine AM8. Este micrófono es solo un dispositivo, es una experiencia con un diseño impresionante que incluye RGB personalizable, un botón de mute táctil como lo encuentras en micrófonos de gama alta, y una construcción sólida que se siente premium al tacto. El Fifine AM8 es tan bueno como se ve, pero realmente lo hace brillar es su calidad de audio, nítido, claro y profesional, como si estuvieras grabando en un estudio. Y lo mejor de todo es plug y play. Olvídate de configuraciones complicadas, conéctalo por cable USB y en segundos estarás listo para grabar, hacer streaming o dominar las conversaciones en Discord con un audio impecable. ¿Quieres que tu voz suene clara, sin ruidos de teclado, sin ecos raros y sin gastar mucha plata? Este es el micrófono que necesitas en tu setup. Pero no me creas a mí, escúchalo tú mismo durante este video. Créeme que cuando termines de ver esto, vas a querer un Fifine AM8 en tu escritorio. Ahora vamos a empezar con lo que sería la review de este complemento, y al entrar a lo que sería tu mundo por primera vez, te saldrá este libro. Este libro sería una guía de este addon que, si lo abrimos, pues nos da la bienvenida, en la cual nos destaca que este complemento trae variantes de criaturas ficticias a Minecraft, destacándose por su guía única, atmósfera rica y animaciones fluidas, desarrollado por Onyx Frost bajo la licencia de Mowglis Studios, creadores del mod en Java Edition. Acá podemos destacar lo que serán las criaturas, objetos y estructuras. Cada mob tiene su propia historia y lore, que eso está increíble. Para la parte de los objetos lo estaremos viendo más adelante, que esto es lo que nos dropea la mayoría de los mobs que estaremos viendo próximamente. Y por esta parte lo que serían las estructuras, como lo que sería la cámara, que esta aparece bajo la tierra y alberga lo que sería el Caballero Ferruz. Acá lo que sería el Templo del Sol aparece en sabanas y es el hogar del dios del sol. Y aquí lo que sería el monasterio, que aparece en zonas frías y altas, donde encontrarás al escultor Tongi. Y en esta parte lo que sería pues las redes sociales,
de los creadores para que vayan y lo apoyen y sigan trayendo más de este contenido increíble. Así que bien, vamos a empezar con lo que sería la sesión número 2 y empezaremos con lo que sería el primer mob. Obviamente empezaremos con todo, que va a ser lo que sería el caballero feroz. Este mob aparece lo que sería en las partes inferiores del terreno, es decir, las cuevas o las profundidades, por lo cual si tú estás explorando por estos lados, simplemente te lo encontrarás de manera natural como si fuera cualquier spawner, cualquier zona. O sea, esto es lo que me gusta de este complemento, ya que no es tan saturada la generación, es decir, que puedes andar 2000 bloques y te encontrarás al menos una o dos estructuras si mucho. No es como por ejemplo otros complementos de Minecraft Bedrock en el cual se generan 50 estructuras en lo que serían 20 bloques. Por esta parte me parece bastante bien que le da ese toque de dificultad que la verdad se parece bastante al de Java, que es lo que más anhelamos los jugadores de Bedrock, tener como esa dificultad y esos mods que tanto caracterizan a los jugadores de Java. Vamos a empezar con lo que sería el ataque para que vean cómo es, y es increíble lo que serían las animaciones que trae este complemento. Es bastante parecido a lo que ya hemos visto en Java. Que el ataque de este bicho es cuando golpea como el piso y clava su hacha, así que hay que tener cuidado que no te vaya a matar. Como por ejemplo en este momento, ahí Tin, le golpeé, téngalo ahí. Hay que tenerle bastante cuidado a este bicho. Siempre hace muy buen daño, la verdad. O sea, sí es tal cual como lo recordaba yo en Java. O sea, hace muy buen daño. Téngalo ahí. Esta vez vamos a ir más equipados, así que a ver cómo nos va. Es que las animaciones son increíbles. A ver, cuando golpee el suelo es el momento de atacarle en la espalda. Así que medio nos dejamos que nos haga focus. Ahí. Téngalo ahí. No. Uy. Lo esquivamos. Focus. Uy. Ahí, perfecto. Téngalo. A la bestia. No. Hace muy buen daño. Tiene esos ataques muy locos. Y mira, si me mata, se regenera la vida. LOL. Ahí. Volvemos. Uy. A la bestia. No. Uf. Tenga. Ven pequeño. Mordisquitos, ven para acá. Uy. Ese golpe era para matarme. Taca. Tírame esa hacha. ¿Y este metido qué? Quítate. Téngalo. ¡Pum! Último golpe. ¿Y este metido? Quítate. ¡Ahí! ¡Téngalo! ¡Wow! Me acaba de soltar mucha XP. Y obviamente los dos ítems especiales, lo que sería el casco y la hacha. Obviamente la hacha sí cambia un poco a como estamos acostumbrados los de Java, ya que no sé, como tan 3D. Tiene lo que sería el ataque así como hacia el piso. Obviamente no alza como los bloques como pasa en Java, pero igual se ve bastante bien. Y pues tiene obviamente como el golpe de ataque normal. Así está la animación en tercera persona. Y obviamente pues el ataque es relativamente normal, pero obviamente o sea, hace bastante daño. Por ejemplo, si atacamos un bicho de estos, este es el sonido que hace. O sea, está bastante bien. El casco tiene resistencia como si fuera un casco de hierro, así que, a ver, está bastante bien para empezar. Obviamente sí es medio difícil, pero bueno, lo importante es como esta hacha que obviamente hace bastante daño. Ahora en esta otra sesión nos encontraremos con lo que sería el dios del sol y sus minions. En esta zona se puede generar lo que sería el dios del sol, que es este pajarraco de acá, que si tú consigues lo que sería una máscara que se encuentra ubicada en toda esta base
Como por ejemplo en esta parte de acá superior puedes encontrar un cofre o esta máscara. Esta máscara es súper importante, ya que si la tienes equipada creo que ya no te atacará y podrás tradear con él. Listo, aquí me puse en survival. Vamos a ver, tengo la máscara puesta. Sí, aquí está. El precio de esta bendición de sol es de 7 bloques de oro, pero parece que no puedes permitírtelo. Es decir, tengo que conseguir 7 bloques de oro. Vamos ahora con lo que serían los bloques de oro y vamos a ver si tradeamos. El precio de la bendición, obtener bendición de sol. Ok, aquí tengo lo que sería ya esta... Sí, puedo tener ya con lo que sería esta bendición del sol. Que esto me permite tener lo que sería como el Jamejameja. Obviamente se va acabando según como lo vayas interactuando. Hay 3 fases de uso. Está lo que sería destello solar. Está lo que sería el rayo solar, que es como el Jamejameja. Y esta otra que es como esta. Pero hay una mucho más poderosa, que es lo que sería la supernova. Agáchate 3 veces para preparar la supernova. Listo para usar. Supernova, ahí está. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum! ¡Dios! Eso sí, la gasta por completo. Aquí generó lo que serían los minions. ¿Estos son los minions? Sí. Mira, puedes traer con ellos para generar lo que sería el tronco de garras. ¡Wow! Y si no tienes tú puesto esto, ¿qué pasa? ¿Te empezarán a atacar? Parece. Uy, sí. Si no tienes las máscaras puestas, te empiezan a atacar. Y algo que también quiero que sepan es que este mob es súper difícil de derrotar, así que lo intentamos derrotar. Listo, estamos preparados. Nada más empezando, ya nos están empezando a atacar. Serían todos esos bicharracos que están por esta parte. Imagino que habrá que matarlos a ellos, ¿no? Primero empezamos a atacar a este de acá. Toma. Bueno, no son tan difíciles estos. Uy, con este increíble atardecer atacamos a este otro. ¡Pum! Y a este otro. Ya creo que ya nos liberamos de lo que serían los minions estos. Y ahora sí, vamos con lo que sería el poderoso. Vamos a hacerlos lo que sería un Kamehameha. Uy, no, me está atacando a mí. A ver, un Kamehameha. Téngalo ahí. Boom. Me hago lo que sería la... No. Supernova. Téngalo. No. Uy, siempre es poderoso. A ver. 1, 2 y 3. No. Dios, qué increíble. Pero me gasté la que sería... No tengo bendición del sol. Ya me la gasté. A ver. Lo ataco así golpeando. Bueno, es relativamente débil así atacándole de mano a mano. ¡Buf! ¡Qué increíble! ¿Qué pasó? Se hizo de noche. Ya no veo nada. Me dio lo que sería la máscara de miedo y lo que sería la máscara de miseria. Lo que sería la máscara de miedo te da lo que sería velocidad. Así que eso está bastante bien cuando ya lo tienes equipado, porque puedes correr o puedes... Sí, o sea, tienes buena velocidad. Y la máscara de miseria te da lo que sería resistencia. Así que está increíble. Sí, o sea, tiene sus habilidades, está bastante bien. Sí, me gustó. A ver, está más difícil obviamente el anterior, pero este también se lleva su puntaje. Importante aclarar que el efecto visual que ustedes están viendo en este video es como una especie de RTX, lo cual como que me afecta la vista a los mobs, como por ejemplo estas partículas. Pero bueno, ustedes lo van a ver así, normal, no va a haber ningún fallo. Quería aclarar eso porque pronto pues dirán, uy no, como se ve feo, yo no voy a instalar eso, no lo voy a comprar. No, es que en realidad es por mi parte que se ve así, pero normalmente ustedes lo van a ver así, normalito y súper bonito. Ahora nos encontramos lo que sería en la sesión número 3 con el Frostmaw. Esta criatura es una bestia gigante que habita las zonas frías. Su aliento helado y su tamaño lo hace casi invisible. Si lo derrotas obtendrás lo que será su cristal de hielo que te permitirá congelar a tus enemigos. Pero no subestimes su poder, ya que estando en survival, él despertará y te empezará a atacar a la bestia. Me clavé. No. Pero apenas estoy empezando, bro. Qué peligro. Espera que me clave en la nieve. Ay, peleando aquí en la nieve. Ay. Salí. Uf, por fin. Dios,
increíble. Tenga. La bestia. Es muy loco. A ver, me voy a setear los shaders por un momento. Dios, las animaciones. Es que esto se ve increíble. Tenga. Pero es que te engancha contra la pared y no te deja salir. Wow. A ver, si no fuera por este video y que tengo manzanas de noche a lo que más dé. A ver, en survival es difícil. O sea, es una partida normal. No, mira, hasta me está acompañando el esqueleto ese. Casi que no. Wow. Pero la bruja, ¿dónde está? Me voy con el aliento. Wow. ¿Es esto? Como cuando derrotas al jefe del juego y después ya es tu aliado. O sea, literal, no hace nada esta vaina. Ah, bueno, es que este es de frío, ¿no? ¿Cómo lo voy a congelar? Con esto, pues, podemos congelar a los enemigos y pues tenemos lo que será este magnífico efecto. Como estamos viendo, ya se ve muy chévere, las partículas y eso. Y ya así cuando tienes los shaders y eso, literal, se siente como si fuera Java. Se ve muy bien. Uy, ¿y ese trueno? Qué susto. Pero susto es el escultor, el Tong B, encontrado en esta fantástica mansión que estamos viendo justo al frente de nosotros, que es lo que sería el monasterio ubicado en las montañas. Te desafiará a un difícil parkour si logras llegar a estar encima, o tendrás lo que sería el guantalente terrestre, que te dará control sobre la magia de la tierra. Así que vamos a probarlo. Así que bien, vamos a entrar como personas civilizadas por la entrada aquí normal y nos encontraremos con este man. ¿Qué es lo que hace? Comenzar la prueba. Costo una varita de pluff. ¿Y dónde se encuentra eso, mano? Recompensa un guantalete terrestre. Pista: no podrás saltar lo suficientemente alto por tu cuenta. Busca una forma para aumentar tu altura y tu velocidad de salto. Comenzar. Bueno, me falta la varita. Hagamos de cuenta pues que la conseguí. Listo. Ahora ya tenemos lo que será la varita de buff. Es esta varita que parece literal un palo de madera. Le damos a comenzar. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Y esto qué es? Wow. ¿Y eso qué es? ¿Una prueba de maestro Rochi? ¿O esto es increíble? ¿Hasta dónde sube? O sea, hay que hacer parkour a todo esto. Dijeron que hay que buscar una forma de conseguir salto. Que ya tengo salto, así que es como lo que pedía el maestro ese, que nos pusiéramos. Uf, o sea, esto es difícil. Mira, un zorro. Oh. ¿Y ese sonido? Ah, tiempo restante. Es que esto tiene un tiempo restante. Listo, hemos llegado. No. Buenas. ¿Cómo te aplaude? Ok, me voy a aplaudir hasta que lleguemos hasta la parte de abajo. Wow. Es lo más cinematográfico que he vivido en Minecraft. De manera así, vanilla. Puf, bueno, vanilla, a ver, tienen el mod ese, pero así normal. Dios, qué increíble. Ya lo vieron, ¿no, chicos? Es el mejor add-on que hay para Minecraft. Y ahora ya con esto, pues ya podemos literal hundirnos en la tierra. Mira, aquí está. ¡Pah! Nos hundimos y ya podemos meternos literal por donde queramos. Salimos. ¿Cómo ven? Es increíble. Te genera bloques también. Y los golpes, pues sí, tienes como esa animación de golpeo. Wow, a ver, generemos bastantes. Ahí está. Bueno, este es un terrón así grande de tierra. A ver, hay que jugar mucho con esto. La verdad tiene muchas habilidades, muchas cosas que no entiendo del todo. Pero está súper chévere, está muy chévere esto. Y la verdad es cine. Es cine.
la experiencia pues que te da. Y si lo juegas obviamente vanilla, o sea, lo juegas bien en survival. Yo aquí porque estoy haciendo un video y me toca hacerlo muy a la carrera y no lo llego a disfrutar al 100. Pero alguien así normal en su serie, en su survival, la verdad es que lo puede disfrutar bastante y no sé, se ve muy bonito, muy cine y la verdad se lo recomiendo bastante, chicos. Así que vamos a pasar ahora con lo que será la siguiente sesión. Ahora nos encontramos con lo que sería la Naga. Uy. Pero no me dejo presentarla. Qué bonita se ve, Leo. Puede que el video dure mucho, pero es que, bro, esto es arte, todo lo bonito que se ve. Y es que, chicos, esta serpiente alada que te encontrarás en los acantilados costeros es rápida y escupe veneno. Si lo derrotas, obtendrás lo que sería un colmillo que puedes usarlo para crear dardos venenosos. Vamos a hacer como si estuviéramos en survival. La matamos, como ven. No, hombre, se ve increíble. Aquí está. Este es el dardo, bueno, este es el colmillo de Naga. Y lo que sería el colmillo de daga, podemos hacer lo que sería la daga de colmillo, o sea, literal. Y con esto pues es como una especie de espada, en la cual cuando atacas a alguien, aquí por ejemplo, ¡pum! Y lo enveneno. ¡Pum! La verdad está bastante bien, me gusta. No hace mucho daño, dice aquí, hace 3 ataques de daño, pero el veneno es como que el veneno pues los debilita un poco más. Ahora nos encontraremos con el Foliat. Este mob o planta en este caso es una planta carnívora que solo aparece en las zonas oscuras, en especial obviamente como en el bosque, en la jungla. El guionista me dio este bosque, pero bueno, estamos en creativo, así que la vamos a generar donde se nos plazca, por ejemplo acá. Y como ven, se ve increíble. Uy, espérate, me asustó. Y es que parece un helecho normal, pero si te acercas demasiado te atacará. Si lo derrotas te da lo que sería la semilla de Foliat que puedes plantar y crear tu propia planta. Así que cuidado con esta planta que son muy agresivas, pero si la crías bien puede ser muy útiles. Así que la matamos y como ven aquí nos dio esta plantica que donde se siembra. Me imagino que acá, ¿no? Ah, se cría en el... Se siembra en tierra normal y entonces cuando crece ya es como una planta amigable. O sea, para ti, ¿no? Ah, qué interesante esto. Bueno, está bastante bien, así que hagamos de cuenta que creció y esta misma planta, pues, se vuelve una planta amigable. Hemos bajado hasta las profundidades de la mina simplemente para encontrarnos al siguiente mob, el Glotor. Bueno, lo puse en un huevo spawner, pero hagan en cuenta que se lo encuentran por ahí. Y lo que primero tienen que hacer es atacarle con un pico, no con espada ni nada por el estilo, y te dará un diamante. Es bastante escurridizo, por lo que si lo ves y no lo matas rápidamente, pues se va a esconder bajo la tierra. Así que, o sea, ténganlo cuidado. O sea, tienen que matarlo cuando lo vean al instante, para que al menos te obsequie un diamante. Creo que lo mismo este, pero, o sea, sí, tienes que matarlo rápidamente y te secará pues un diamantico y ahí de gratis. Ahora nos encontramos con lo que sería la linterna. Esta criatura es pacífica, que te encontrarás en lo que serían los bosques oscuros. Parece una medusa brillante y si la derrotas te soltará lo que sería una gelatina ¿La robó? Si la derrotas te soltará lo que sería una gelatina luminosa que si te la comes te da lo que sería visión nocturna por 1 minuto. Así que chicos, esto sería todo por este magnífico addon. Sin duda hemos visto de los mejores addons que hay en la Marketplace hasta la fecha. O sea, agrega tantas cosas increíbles. Cada mob, cada historia, cada lore. O sea, cada cosa, cada mob tiene su historia, su habilidad, sus cosas. O sea, es muy increíble su animación, todo. Y la verdad tenemos que apoyar bastante a Unifrost, haber creado esa magnífica obra de arte que lleva a esa experiencia de Minecraft a otro nivel. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y antes de irme, muchísimas gracias también a Fifine AM8 por la patrocinación de este video. La verdad, les recomiendo bastante este micrófono para que es de muy buena calidad. Ya se los digo yo, o sea, lo vieron todo este video y, o sea, tiene muy buena calidad este micrófono. Y pues eso, así que sí, muchísimas gracias a Fifine AM8 por la patrocinación y darme este grandísimo detalle.